Entonces vamos a continuar. En este caso nos toca ver el tema de clasificación de suelos. Lo primero siempre es entender cuál es la importancia de conocer este tema. Vamos a mencionar algunas. En principio decimos que nos sirve para agrupar suelos con propiedades similares. ¿A qué nos referimos? En general no solamente vamos a trabajar con un tipo de suelo, sino con diferentes tipos de suelos, y seguramente estos tienen diferentes tipos de utilidades, tienen diferentes características, por lo tanto nos van a servir para diferentes tipos de situaciones. En ese sentido, si queremos agrupar estos suelos para una u otra utilidad, vamos a recurrir a la clasificación. Luego, evidentemente, el proyectista, por una parte, cuando haga el estudio de suelos, identificará el tipo de suelo que existe y dará algunas recomendaciones. Para que esto sea entendible para un supervisor o para la persona que va a construir, naturalmente necesitamos manejar un mismo lenguaje, es decir, facilitarnos la comunicación. Y finalmente vamos a decir que la clasificación de suelo lo que nos otorga es una forma de una notación abreviada, una descripción breve, resumida y muy concisa sobre el tipo de suelo con el que estamos trabajando. Ahora vamos a decir también, ya estamos con eso, vamos a decir que a nivel global tenemos diferentes tipos de sistemas de clasificación, diferentes formas de clasificar el suelo. No obstante, en nuestro medio en Bolivia y en Latinoamérica en particular, generalmente o en su mayoría se utilizan dos tipos de sistemas, que justamente son los que vamos a ver. En este primer video vamos a ver el sistema unificado de clasificación de suelos, o comúnmente se le conoce como sistema unificado, pero también tenemos el sistema de clasificación AASHTO. La diferencia entre los dos básicamente estriba en que el sistema AASHTO se lo utiliza cuando trabajamos en proyectos que tengan que ver con vías, con caminos, con carreteras. En cambio, el sistema unificado pues nos va a servir para los trabajos que no estén incluidos las obras de carreteras, es decir, edificaciones, obras hidráulicas, presas, todos los tipos de obras que manejamos en ingeniería civil, pero que no tienen que ver con carreteras. Podríamos decir, si se quiere, para trabajos de geotecnia en general, pero menos lo que es carreteras. Entonces, como habíamos dicho, vamos a ver nosotros primero el sistema unificado. El sistema unificado básicamente trata de clasificar el suelo a través de un símbolo de grupo y un nombre de grupo. En principio y fundamentalmente, hablando del símbolo del grupo, se trata de utilizar dos letras. En primera instancia tenemos una primera letra que define el tipo principal del suelo, y esta primera letra viene relacionado al nombre del material y a su nombre particularmente en inglés. Por ejemplo, la arena se le da el nombre de S, pues por el nombre de la arena en inglés, sand. En el tema de la grava no tenemos mucho problema, porque grava en inglés es gravel, así es que es bastante similar. Y tenemos para la arcilla la letra C, para el limo M, si el suelo es orgánico la O, si es turba PT. Luego tenemos una segunda letra en la cual se define cómo el suelo está cambiando su comportamiento de acuerdo a la otra proporción de suelo importante en la muestra. En este caso lo dividimos en dos partes. Para suelos gruesos vamos a tener una segunda letra que puede ser P, W, M o C. En el caso de P y W estamos hablando de pobremente o bien gradado, y en el caso de M o C hablamos de un suelo limoso o arcilloso. Por ejemplo, podríamos tener un suelo con símbolo de grupo SM. ¿Qué significa eso? Primera letra S, arena, estamos hablando de una arena, y M, segunda, limosa, estamos hablando de una arena limosa. Bastante sencillo. Por ejemplo, podríamos tener un suelo tipo GW. Otra vez, G denota el principal tipo de suelo, en este caso es una grava, W el comportamiento, estaríamos hablando entonces de una grava bien gradada. Ahora, cuando tenemos en cambio suelos finos, vamos a hablar de otros códigos que son L y H, y esos denotan a suelos finos de baja plasticidad con L,
o de alta plasticidad con H. Por ejemplo, podríamos estar hablando de suelos finos, puede ser un CL, o podríamos hablar también de un MH. Recuerden, C, o bueno, la primera letra viene el tipo principal de suelo, en este caso C, una arcilla, y L dice de baja plasticidad. Entonces hablamos de una arcilla de baja plasticidad. En el caso de MHM, limo, entonces esto indica que tenemos un suelo, un limo, y H de alta plasticidad. Entonces es bastante básico la forma en que el sistema unificado le da un símbolo al suelo. En este caso han visto, solamente tiene dos letras, pero ¿cómo llegamos a estas dos letras? Ya antes de ver cómo llegamos a hacer eso, vamos a decir que cuando hablamos de suelos finos, ya, si la cantidad de suelos finos es mayor al 5%, ya, entonces va a ser importante recurrir a la carta de plasticidad, que ya lo habíamos visto en el tema de límites de consistencia. En esta ocasión sí lo vamos a tratar con detenimiento, pero recordaremos, el requisito para utilizar la carta de plasticidad es que el contenido de suelos finos sea mayor al 5%. Entonces vamos a decir que tenemos el siguiente criterio básico para clasificar los suelos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice acá, la primera situación en la que nos podemos encontrar: si más del 50% del suelo es detenido en el tamiz 200, entonces utilizamos este diagrama de flujo, que como ven trata de la grava y de la arena, es decir, de suelos gruesos. Entonces este diagrama de flujo nos sirve para suelos gruesos. Entonces, ¿cuál es el criterio? Nos dice que nosotros, teniendo acá de referencia el tamiz 200, ¿ya?, vamos a tener, por supuesto, dos situaciones. Hay un suelo, una parte de la muestra de suelo que va a quedar retenido en el tamiz 200, y hay otra parte que va a pasar el tamiz 200. En todo caso, esta es nuestra referencia. ¿Qué nos dice, por tanto, el criterio que está puesto acá? Dice, si más del 50% del suelo es retenido, ¿cuál es el retenido? Lo que está acá. Entonces, esta parte que está por encima del tamiz 200 es el retenido. Y el criterio dice, si es más del 50%, entonces definitivamente estamos hablando de suelo grueso. Entonces, recuerden, si el porcentaje retenido, que es lo que queda por encima del tamiz 200, es más del 50%, utilizamos este diagrama de flujo, que es para suelo grueso. Esa es una parte. Ahora tenemos, por otra parte, este otro diagrama de flujo, ¿ya? Como se dan cuenta, acá ya no estamos hablando de grava y arena, sino, observen que estamos hablando, comenzamos por el límite líquido, y los límites de consistencia justamente nos servían para la clasificación de suelos finos. Entonces, este diagrama de flujo es para suelos finos. ¿Qué dice entonces el criterio? Si lo podemos graficar acá, nuevamente la referencia es el tamiz 200, ¿ya? El tamiz 200. Y nuevamente vamos a ver que tenemos material que queda retenido y otro material que pasa el tamiz 200. Entonces, esta es nuestra referencia. En esta ocasión, ¿ya?, en esta ocasión nos dice que si el 50% o más del suelo pasa el tamiz 200, en este caso ya estamos hablando de esta porción de acá. Esto es el porcentaje que pasa, el material menor al tamiz 200, ¿ya? Nos dice si ese material es el 50% o más, ¿ya? Entonces esto es suelo fino. Entonces este diagrama de flujo nos sirve para clasificar suelos finos. ¿Y cómo sabemos si el suelo es fino? Si el porcentaje que pasa es mayor o igual al 50%. Ahora llamo la atención a esta parte. Cuando el límite líquido es mayor o igual a 50, entonces vemos que el diagrama de flujo tiene acá una derivación, es decir, continúa. En la siguiente presentación, esta es continuación, ya, vamos a colocar acá, continuación del diagrama de flujo de suelos finos. Ya, entonces, para recordar, esto es solamente la continuación
del diagrama de flujo de suelos finos. Entonces vamos a hacer con un ejemplo entender cómo se utilizan los diagramas. Antes de eso les coloco acá un resumen, ya esto es solamente un resumen de cómo podemos clasificar los suelos utilizando estos diagramas de flujo, y cuando sean suelos finos la carta de plasticidad. Entonces el primer paso es obviamente trabajar con el tamiz 200. Paso 1, verificar cuánto existe o cuánto material pasa el tamiz 200. Si el porcentaje que pasa es menor que el 50%, ¿ya? Entonces dice, vamos al paso 2. Continuamos acá. ¿Qué significa? Que si el porcentaje que pasa el tamiz 200 es menor al 50, estamos hablando de suelo grueso. En ese caso, cuando es suelo grueso, lo que hacemos a continuación es determinar la cantidad de finos, la cantidad de grava, la cantidad de arena. A continuación nos toca conocer qué existe en mayor proporción, grava o arena, ya el paso 3, o en su defecto podría haber más arena que grava. En el primer caso, si hay más grava que arena, el suelo va a ser grava, y si en cambio la arena es mayor o igual que la grava, el suelo será arena. El cuarto paso, es identificar, de acuerdo a la cantidad de finos, si es menor al 12%, ¿ya? Si es menor al 12%, vamos a necesitar calcular estos dos parámetros que ya los conocen, el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura, que corresponden a la curva granulométrica del suelo. Pero si el porcentaje de finos es mayor al 12%, no necesitamos estos parámetros, ¿ya? Paso 5, si el porcentaje de finos sería mayor al 5%, entonces vamos a tener que recurrir a la carta de plasticidad, solamente si el porcentaje de finos es mayor al 5%, que ya lo habíamos dicho antes. Y finalmente utilizamos el diagrama de flujo para determinar dos cosas, habíamos dicho al principio. Un símbolo de grupo que está compuesto por dos símbolos, ya tiene dos símbolos, dos letras, y un nombre de grupo. Entonces, para ejemplificar esto vamos a utilizar un ejemplo, pero si no se cumpliera el paso 1, es decir, si el porcentaje que pasa no es menor al 50%, sino en cambio es mayor, lo que sucede es que vamos al paso 7. El paso 7 está en la siguiente hoja, nos dice que si el porcentaje que pasa el 200 es mayor al 50%, el suelo no era grueso, sino era suelo fino. En el caso del suelo fino, los pasos cambian un poco. En este caso, nuevamente calculamos los finos, cuánto hay de grava, cuánto hay de arena. En este caso nos vamos a concentrar en los límites de consistencia, trabajando con el límite líquido principalmente, y con esto podemos determinar si el suelo es arcilla, C, o es limo, M. Pero para eso vamos a utilizar la carta de plasticidad. Y finalmente utilizamos el diagrama de flujo, el segundo en este caso, para suelos finos, ¿ya? De manera de obtener la clasificación del suelo. Recuerden, vamos a determinar un símbolo y un nombre de grupo. Y ojo, acá hacemos una referencia, es fundamental. Los diagramas de flujo han sido copiados de la normativa de la ASTM de manera literal, y en el diagrama en determinadas partes van a encontrar esta denominación, ya dice porcentaje más la malla 200, eso es una traducción literal. Como nosotros queremos comprender eso o asociar a lo que hemos aprendido, vamos a entender que eso es un sinónimo o es básicamente decir lo mismo que retenido en el tamiz 200. Cuando encontremos en el diagrama de flujo esta denominación, ya más la malla 200, lo vamos a entender como retenido en el número 200. Más la malla 200 significa que el material es de mayor tamaño que el tamiz 200, y todo material mayor al tamiz 200 obviamente se va a retener en ese tamiz. Pues ahora sí, para entender bien este tema vamos a hacer un ejemplo. Vamos a clasificar un suelo ya por el sistema unificado, y recuerden los pasos. Lo primero que teníamos que hacer, voy a volver atrás, ya era el primer paso, verificar si el porcentaje de que pasa el tamiz 200 es menor al 50%. Ya saben, aquí tenemos la curva granulométrica, donde en abscisas está el tamaño de la partícula, en este caso el diámetro, ¿ya? Y en ordenadas el porcentaje que pasa. Para ayudarnos un poco, yo he colocado límites con colores. Si ustedes se fijan con detenimiento, van a ver que este límite de acá es el tamaño. Aquí tenemos 1, 2, 3, es aproximadamente 4,75, bueno, no es aproximado, es exacto,
4,75 milímetros. Ese es el tamiz número 4. Es decir, lo que está acá es grava, lo que está acá es arena. Y este tamaño de acá, naturalmente ustedes lo van a identificar, es 75 micras. Por tanto, lo que está a partir de acá tenemos suelos finos. Entonces, por otra parte, en el eje del porcentaje que pasa a la izquierda he puesto la notación que va de 0 a 100, pero recordemos, para darle una facilidad a esto, he colocado en el lado derecho el porcentaje retenido. Si se fijan, es muy sencillo. El porcentaje que pasa y el retenido son complementarios. ¿Qué significa? ¿Ya? Si el porcentaje que pasa es el 100%, naturalmente el retenido será el 0. Si por ejemplo el porcentaje que pasa es el 80%, su complemento, el 20%, será el retenido. Entonces de esa forma podemos identificar rápidamente los porcentajes que queremos, ya sean los que pasan o los retenidos. Entonces, si recordamos el criterio inicial del suelo fino, es todo material que pase el tamiz 200. Entonces, acá, ¿cuánto pasa el tamiz 200? Este es el tamiz 200, bueno, no lo hemos colocado acá. Este es el tamiz de 75 micras, o para nosotros el tamiz 200, y vemos que es el 8%. Tenemos acá, bueno, vamos a borrar esto y vamos a colocar este valor de acá. Es 8% el porcentaje que pasa, ¿ya? Perdón, si lo hacemos con más detenimiento, de hecho esto es 9%, porque está entre dos marcas, entre la marca de 8 y de 10 está el 9%, está por acá, el 9%. Entonces, obviamente el porcentaje que pasa es menor al 50%, ¿ya? Si recordamos, si es menor al 50%, que lo es, 9%, paso 2, es un suelo grueso. Definitivamente, esto es un suelo grueso. Entonces, los pasos dicen, para suelos gruesos, determinar los finos, lo que pasa el tamiz 200, la grava, retenido en el 4, y arena, la diferencia de los anteriores. Entonces, vamos por partes. Primero, ¿cuántos son los finos? Lo que pasa el tamiz 200, acabamos de determinarlo, está acá, finos menor al tamiz 200, 9%. La grava es el porcentaje retenido en el número 4. Si nos vamos acá, acá tenemos el número 4, acá está el valor del tamiz número 4. Ahora no queremos el porcentaje que pasa, sino más bien el porcentaje retenido. Y si ustedes se fijan, es 41%. 41%. La suma de los dos da naturalmente 50, por tanto la arena, 100 menos los finos y menos la grava, es 50%. En suma, todo suma el 100%. Ahí no hemos tenido mayor dificultad. Lo que sigue a continuación ya es determinar el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura. Entonces vamos por partes. Si ustedes recordarán, el coeficiente de uniformidad era de 60 sobre de 10 y el coeficiente de curvatura era de 30 al cuadrado sobre de 10 por de 60, que eran de 60, de 10 y de 30, eran los diámetros asociados al porcentaje que pasa del 10, 30 y 60%. Entonces podemos hacer esto rápidamente. Ya de la misma curva granulométrica tenemos acá el 10%. Entonces, en el punto que corta con la curva, que es acá, bueno, acá la precisión nos está fallando un poco, está justamente acá, y este sería de 10. Para nosotros será justamente 0,1 milímetros. Casualmente cayó en el tamaño, y lo vamos a colocar acá, de 60, de 10, perdón, es 0,1 milímetros.
Lo que sigue a continuación es de 30. Nos vamos al porcentaje del 30%. Vamos en esta dirección. Chocamos y bajamos. Y este es nuestro de 30. Entonces si nosotros contamos, esto es 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. Entonces de 30 es 0,8 milímetros. Vamos con de 60, ubicamos 60%, vamos en esta dirección, chocamos en la curva, ya vamos a borrar esto, y chocamos en la curva justamente acá. Si nosotros bajamos, estamos justamente sobre esta línea, ya, que es el punto. Vamos a contar, estamos ahora entre el grupo de 1 a 10, tenemos 1, 2, 3, 4 y justamente en 5 milímetros. Vamos a colocar esto por esta parte para no complicarnos mucho. De 10, 0,1 milímetros. De 30, 0,8 milímetros, ya. Y de 60 acabamos de obtenerlo, son 5 milímetros. Entonces ahora sí podemos reemplazar coeficiente de uniformidad 5 milímetros, de 60 sobre de 10 0,1 milímetros. Milímetro con milímetro se va, y esto obviamente da 50 adimensional. Ya no hay que hacer ninguna operación adicional. Vamos con el coeficiente de curvatura, nos dice de 30 al cuadrado, entonces 0,8 al cuadrado, acá abajo 0,1 por 5. Si nosotros hacemos esta operación, nos sale 1,28. Entonces ya hemos determinado la cantidad de grava 41, la cantidad de arena 50, la cantidad de finos 9, además del coeficiente de uniformidad, que es 50, es adimensional, recuerden, y el coeficiente de curvatura 1,28, también adimensional. Adicionalmente nos dicen como dato que se ha hecho el ensayo de límites de consistencia y nos ha dado un índice de plasticidad de 0. ¿Qué significa esto? No hay problema con el límite líquido, ese siempre se puede determinar, pero cuando hacemos el ensayo de límite plástico y queremos formar los rollitos o cilindros de 3 milímetros o 1/8 de pulgada, en algunas ocasiones este no se va a formar de ninguna forma para ninguna cantidad de humedad. ¿Qué significa? Que el suelo ya es no plástico, o en otros términos podríamos decir ya que el índice de plasticidad es igual a 0. ¿Ya? Eso es justamente porque no hemos podido determinar el límite plástico con el ensayo de los rollitos de suelo de 1/8 de diámetro, de 1/8 de pulgada de diámetro o de 3 milímetros de diámetro. Eso significa que no se ha podido determinar y por tanto el índice de plasticidad es 0, o decimos que el suelo es no plástico. Con esta información ahora sí nos toca clasificar el suelo. Para eso nos vamos a ir a nuestro diagrama de flujo. Sabemos que es un suelo grueso, así es que utilizamos este diagrama de flujo para gravas y arenas. Nos vamos a copiar acá de manera rápida los datos que hemos determinado hace un momento. Decíamos grava nos salió 41%, arena nos salió 50%, los finos nos salieron 9%, el coeficiente de uniformidad nos salió 50, ¿ya? Y el coeficiente de curvatura nos salió 1,28. Adicionalmente decíamos el índice de plasticidad es 0, ¿ya? O es el suelo NP, no plástico. Con esta información vamos al diagrama de flujos. Entonces tenemos dos ramales, ramal 1, ramal 2. ¿Por cuál nos vamos? Vemos el criterio. Si fuera grava, la grava tiene que ser mayor a la arena. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La grava es 41% y la arena 50%. En este caso, no se cumple este criterio. Vamos al ramal 2. Para el ramal 2 nos dice que la arena debería ser mayor o al menos igual que la grava. En este caso sí, la arena es mayor que la grava. Por tanto,
este es nuestro ramal por el que vamos a continuar. El siguiente paso, tenemos 3 ramales. Nos preguntan si el porcentaje de finos es menor al 5%, es mayor al 12% o está entre 5 y 12%. El porcentaje de finos que hemos determinado es 9%, por lo tanto estamos justamente en el ramal central. Por lo tanto vamos a continuar por acá, desechando los ramales superior e inferior. Continuamos. Lo que sigue después de haber definido que el porcentaje de finos está entre 5 y 12% es verificar si el coeficiente de uniformidad cumple el criterio que sea mayor o igual a 6 y el coeficiente de curvatura está entre 1 y 3, o no se cumplan estos dos criterios. Observen, dice I y O, pero acá dice I, significa que tiene que cumplirse este y este, ambos, para ir por el ramal superior. En cambio, por abajo, si se cumple uno de los dos, entonces vamos por el ramal inferior. Entonces, por partes. Coeficiente de uniformidad para nosotros es 50. ¿Es mayor a 6? Claro que sí, entonces cumplimos una condición. Siguiente, coeficiente de curvatura. ¿Está entre 1 y 3? Naturalmente que sí, es 1,28, por tanto se han cumplido los dos criterios. Solamente podemos ir por el ramal superior cuando se cumplen los dos criterios debido a esta relación que es I. Por tanto nos vamos por acá arriba. Lo que sigue es definir si la cantidad de finos, si los finos corresponden a ML o MH, recuerden M es limo, o corresponden a CL o CH. En ambos casos recordarán que el C es la arcilla y el M es el limo. En este caso podríamos o deberíamos utilizar la carta de plasticidad, pero como no tenemos datos de límite líquido y límite plástico no lo podemos utilizar, pero tenemos la información fundamental de que el suelo es no plástico o su índice de plasticidad es 0. Y si recordamos en clases de límites de consistencia o incluso antes, decíamos la arcilla es un suelo, la arcilla, vamos a corregir esto, la arcilla, ya, C, es un suelo que tiene plasticidad o alta plasticidad, tiene alta plasticidad o una determinada plasticidad. Sin en cambio el limo, M, es un suelo que tiene baja plasticidad o no tiene plasticidad. Entonces la única posibilidad acá para nuestro ensayo que nos ha resultado no plástico es que el suelo sea la parte fina, un limo. Por tanto nos vamos a ir por la parte superior, por este ramal. Finalmente hemos podido determinar lo primero, el símbolo. Observen que acá es un símbolo doble. Para nosotros nuestro suelo había sido un suelo SP de símbolo doble, SP y SM. S por arena, naturalmente, la P es pobremente gradada. Y en el caso, aquí nos confundimos, ya. Vamos a ir atrás, estamos yendo por el ramal inferior cuando deberíamos ir por el ramal superior. Estamos acá. Entonces decíamos que vamos a decir que es un limo, justamente porque el índice de plasticidad es 0, no es plástico. Eso solo sucede con el limo. La arcilla tiene plasticidad siempre, aunque baja, pero siempre tiene plasticidad. Solo el limo es aquel suelo que no tiene plasticidad o muy baja plasticidad. Entonces ahora sí hemos encontrado el símbolo, era este, lo vamos a anotar acá, ya. SW es un símbolo doble y SM, hablamos de una arena bien gradada, ya recuerden, S de arena y W de bien gradada, y está en una proporción mezclado con arena M, la M es de limo, entonces es una arena bien gradada mezclada con una arena limosa. Esa es la definición, ese es su símbolo. Finalmente, ¿cuál es el nombre? Ya tenemos el símbolo, y ahora nos toca determinar el nombre. ¿Cuál es el último paso? Nos pregunta, ¿la cantidad de grava es menor al 15% o es mayor o igual al 15%? En nuestro caso, obviamente esto es mayor al 15%, ya, la grava. Por tanto, nos vamos por la parte de abajo, es mayor o igual al 15%. Por lo tanto, este había sido el nombre, ya, porque se cumple esta condición, mayor al 15%, es decir, el suelo de mi ejemplo es un suelo con símbolo SWSM y el nombre de mi suelo había sido arena bien gradada
con limo y grava. Allí finalmente con eso hemos concluido el ejemplo número 1. Para que esto quede aún más claro, ahora vamos a hacer un ejemplo con un suelo ya no grueso, sino un suelo fino. El primer ejemplo era un suelo grueso, ahora tenemos un ejemplo 2, un suelo fino, en los cuales ya no vamos a partir de una curva granulométrica. Acá ya lo hemos hecho, ya observen, a partir de estos datos siempre vienen de una curva granulométrica, de un análisis de granulometría. Tenemos la cantidad de grava 10%, arena 20% y finos, limos y arcilla 70%. Observarán que hay una gran cantidad de finos. Entonces acá sí hemos podido sacar el límite líquido y en particular el límite plástico. Si recordamos la definición del índice de plasticidad, era límite líquido menos límite plástico, es decir, 39 menos 15, eso es naturalmente 24. Además nos dicen que el límite líquido no cambia y lo particular, no hay una indicación visual de que haya materia orgánica. En una clase posterior vamos a explicar a qué se refiere con la materia orgánica, pero lo que nos dice es que no hay una indicación de que exista ese material, es decir, el suelo es inorgánico. Y acá estamos viendo la carta de plasticidad, la vamos a utilizar enseguida. Vámonos directamente al diagrama de flujo. Para suelos finos se cumple el criterio, es decir, el porcentaje de finos que pasa el tamiz 200 es más del 50%, eso es obvio, porque es el 70%, eso es más del 50%, por tanto se cumple el criterio para que utilizamos este diagrama de flujo que corresponde a suelos finos. Entonces vamos a recordar cuál es la condición acá, que vayamos utilizando el límite líquido o el límite plástico. En este caso el límite líquido, si ustedes recuerdan, era de 39, ¿ya? Por lo tanto, vamos a irnos por el ramal superior, porque el ramal superior indica la condición de límite líquido menor a 50. Sin en cambio, el ramal inferior dice límite líquido mayor a 50. Este no se cumple, se cumple este. Por tanto, nos vamos a ir por este ramal. Lo que nos sigue a continuación es preguntarnos, ¿el suelo es inorgánico u orgánico? Ya habíamos dicho que la indicación visual es que el suelo es inorgánico, por tanto nos vamos por esta parte superior del ramal. Ya vamos a copiar acá cuánto hemos encontrado de plasticidad, que era 24. Ya recordemos acá el índice de plasticidad es límite líquido menos plástico, nos salió 24, que es el siguiente criterio para continuar en nuestro diagrama de flujo. Nos toca 3 ramales. Nos pregunta, ¿el índice de plasticidad es mayor a 7, está entre 4 y 7 o es menor a 4? Claramente esto es mayor que 7. Por tanto, nos vamos por la parte superior del ramal. Nos dice que el suelo tiene un siguiente símbolo. El símbolo ya lo hemos encontrado. Es Cl. Si recordarán, eso era una arcilla y L de baja plasticidad. Ya sabemos que en principio el símbolo de nuestro suelo, del ejemplo 2, es un Cl. Vamos a anotar acá Cl. Lo que nos toca ahora es conocer el nombre de nuestro suelo. Para saber el nombre, el siguiente criterio es si el porcentaje más la malla número 200, recordemos, ya les había dicho, esto es una copia de la normativa, y en la normativa aparece esta denominación, más la malla número 200. ¿Y eso qué significa? Más la malla 200 para nosotros es retenido en el tamiz 200, para recordar, retenido en el tamiz 200. Entonces ahora nos pregunta si el retenido en el tamiz 200 es menor al 30% o es mayor o igual al 30%. Entonces, si lo que pasa es material fino, lo que pasa el tamiz 200, entonces lo retenido en el tamiz 200 es obviamente material grueso, grava y arena. Y en nuestro ejemplo, ¿cuánto hay de suelo grueso, grava y arena? En suma, 30%, arena 20% y grava 10%, con lo cual el retenido en el tamiz 200, ya más grande que el tamiz 200, es 30%. Entonces, ¿qué ramal es el que cumple? ¿Es menor al 30%? No. ¿Es mayor o igual? Sí. Entonces, este criterio se cumple, por lo tanto nos vamos a ir por la parte inferior del ramal. Finalmente nos quedan 2 criterios. Nos preguntan,
¿la arena es mayor o igual que la grava o la arena es menor que la grava? Entonces aquí vamos a recordar un poco. La arena era el 20% y la grava del ejemplo era 10%. Por tanto, es natural que se cumple el criterio que está en el Zamal superior, es decir, la arena es mayor o igual que la grava. Finalmente nos preguntan, ¿la cantidad de grava que existe es menor al 15% o mayor o igual al 15%? Como se darán cuenta, esto es naturalmente menor al 15%, por tanto se cumple el criterio del Zamal superior, pero no se cumple este de acá, con lo cual hemos encontrado el nombre de nuestro suelo. Entonces el símbolo del suelo del ejemplo 2 es CL y el nombre que da la norma ASTM, el sistema unificado, es una arcilla fina arenosa. Y con esto hemos concluido esta parte. En el siguiente video vamos a continuar con clasificación, pero ahora vamos a ver lo que es el sistema AASHTO. Entonces, ahora nos toca ver el sistema AASHTO. Habíamos comentado que el sistema AASHTO se utiliza para lo que son trabajos en carreteras, en vías, en caminos, y el sistema unificado para los trabajos de geotecnia que no involucren a carreteras, otro tipo de infraestructuras. Pero antes de comenzar con el sistema AASHTO, ya vamos a volver un poquito atrás. La clase anterior habíamos visto este ejemplo para la determinación o la clasificación de un suelo, en este caso un suelo fino, con el sistema unificado. Lo que sí nos había faltado era utilizar este gráfico, que es la carta de plasticidad, ¿ya? Así es que ahora vamos a aprovechar el tiempo y lo vamos a ver brevemente. Entonces, en el anterior ejemplo teníamos este suelo, cuyos contenidos de grava, arena y finos están definidos. Se han hecho el ensayo de límites de consistencia dándonos estos resultados. Podemos obtener a través de ellos el índice de plasticidad, que no es nada más que la diferencia del límite líquido y límite plástico. En este caso tenemos que es 39 menos 15, que es 24, es decir, ya tenemos también el índice de plasticidad. Y básicamente utilizamos estos dos valores, el límite líquido y el índice de plasticidad. Observen que en la carta de plasticidad tenemos en abscisas el límite líquido y en ordenadas el índice de plasticidad. Entonces nuestro suelo dice el límite líquido 39, en el gráfico está aproximadamente acá, y el índice de plasticidad nos salió 24, que está aproximadamente acá. Si nosotros identificamos estos valores del índice de plasticidad y del límite líquido, nos encontramos con este punto, ya que si observan se encuentra en esta zona de acá, en la zona rosada, que nos dice que este suelo corresponde a un tipo CL, U o L. El OL, la O, por supuesto proviene de un suelo orgánico, y ya había especificado que no se tiene una presencia visual de materia orgánica, por tanto no es OL. Lo que nos queda es que el suelo definitivamente es L, y es justamente lo que habíamos determinado la anterior clase, que nuestro suelo, utilizando el diagrama de flujo, era un suelo CL, y en este caso la carta de plasticidad viene a confirmar esto de manera más rápida, indicándonos que nuestro suelo es tipo CL. Entonces ese es el uso de la carta de plasticidad, solamente identificar los puntos a través del límite líquido y el índice de plasticidad. Ahora sí, vamos a trabajar con la norma AASHTO, y lo primero que vamos a identificar es que hay un cambio sustancial en el criterio para definir un suelo grueso de un suelo fino. Vamos a recordar esto a través de un gráfico, vamos a hacerlo rápidamente. Decíamos que nuestro tamiz de referencia siempre va a ser el tamiz 200, entonces vamos a tener material que quede retenido en este, y eso es por supuesto grava y arena, y todo el material que pase este tamiz por supuesto es limo y arcilla. Entonces esta es nuestra referencia. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Por una parte tenemos
el sistema unificado, ya que ya lo hemos visto. Entonces, ¿qué nos dice el sistema unificado? El criterio para definir un suelo fino, ya, es que el porcentaje que pasa el tamiz 200 debería ser mayor al 50%. Si se cumple este criterio, el suelo es fino. Pero ¿qué es lo que sucede en el otro caso? Con el sistema AASHTO, que es el que vamos a ver ahora, lo primero que estamos identificando es que el criterio cambia. Continuamos con el mismo parámetro, que es el porcentaje que pasa el tamiz 200, pero en este caso, observen, el criterio es que para que el suelo sea fino, según el sistema AASHTO, el porcentaje que pasa el tamiz 200 debería ser mayor al 35%. Hay un cambio sustancial de 50 a 35. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros tuviéramos un ejemplo particular en el cual el retenido en el tamiz 200 sea 55% y por supuesto lo que pasa es el complemento 45, observen que este suelo de nuestro ejemplo, este va a ser un ejemplo, ya, este suelo cuyo porcentaje que pasa es 45%, para el sistema unificado no cumple el criterio de un suelo fino, por tanto es por supuesto un suelo grueso. Pero si lo verificamos con el criterio del sistema AASHTO, 45% sí es mayor que el 35%. Por tanto, para el sistema AASHTO, nuestro suelo del ejemplo es un suelo fino. Y eso es lo que quiero recalcar. Observen, esta es la diferencia fundamental entre el sistema AASHTO y el sistema unificado. Como un suelo, observen, que tiene una determinada condición, puede ser para un sistema un suelo grueso, en este caso para el sistema unificado, y para el sistema AASHTO un suelo fino. Y eso es básicamente por este criterio. Ya, en este caso es el criterio para determinar un suelo fino. Entonces, dicho esto, ya tenemos una diferencia que es fundamental entre ambos sistemas. Ahora sí pasamos al sistema AASHTO. Al igual que hacía el sistema unificado, se trabaja con simbología. En este caso los símbolos son una letra y un número. Comenzamos con los suelos gruesos. En los suelos gruesos tenemos la clasificación o la simbología A1, A2 y A3. Los que estamos viendo justamente acá, las definiciones, por ejemplo, veamos el suelo del grupo A1. Dice que nos da, son muestras bien gradadas de fragmentos, y observemos acá lo que tenemos. Tenemos grava, arena gruesa, arena fina, dice ligante de suelo no plástico o de baja plasticidad. Esto estamos hablando suelo fino. Observen que tenemos todos los tipos de tamaños del suelo y además una porción de suelo fino, y esto también es importante, no plástico o de baja plasticidad. Pasemos al siguiente suelo. El grupo A2 dice una mezcla amplia de variedad de materiales granulares, es de diferentes tamaños, incluye los materiales que contienen 35% o menos de material que pasa el tamiz 200, eso está claro. Y lo fundamental, que no pueden ser clasificados en el grupo A1 o A3, ¿ya?, debido al contenido de finos o a los índices de plasticidad. Esta es la diferencia fundamental, ¿ya? Y finalmente en el grupo A3 dice, y esto también es importante, aquí ya no habla de una amplia variedad de materiales, sino directamente habla de arena, ¿ya?, arena fina, ya sea de playa o de desierto. Dice sin finos de arcilla y limo, pero con una pequeña cantidad de limo, y esto es lo fundamental, no plástico. Acá la diferencia es que el material fino está compuesto de limo, pero no plástico, ¿ya? Entonces, esas son las definiciones, pero es más fácil comprenderlo a través de un gráfico. Entonces, acá vamos a volver, vamos a hacer un gráfico y vamos a representar los suelos del grupo A1, A2 y A3. Acá vamos a hacer rápidamente un gráfico. Si se acuerdan, si yo coloco acá el diámetro de la partícula en milímetros, en X, y en Y coloco el porcentaje que pasa, recordarán que este es el gráfico de una
curva granulométrica. Entonces yo tengo acá tamaños desde 0, 1, 1, 10, etcétera. Y por acá tengo porcentajes. Por ejemplo, acá puede estar 50, acá 100, etcétera. Entonces vamos a colocar algunos límites que son fundamentales. ¿Ya? En principio tenemos el 35%. Vamos a colocar esta frontera. ¿Ya? Bueno, vamos a tratar de hacerlo un poco más preciso. Tenemos una frontera del 35%. Por este lado también voy a borrar un poco y voy a volver a colocar una nueva frontera, que en este caso va a ser el tamiz 200. Con estas dos fronteras voy a poder definir ya qué tipo de suelos pertenecen al grupo A1. Recordarán, eran suelos que tienen una gran variedad de tamaños, ¿ya? Y otro, obviamente, es material grueso, por tanto, la cantidad de finos es menor al 35%. Por tanto, ¿ya? Y aquí voy a colocar un tamaño adicional, el de 3 pulgadas, ya que define los gruesos. Y ahora sí, vamos a dibujar unas curvas granulométricas que tienen estas formas. ¿Cuáles son las características de estas curvas que pertenecen a suelos tipo A1? Que tienen diferentes tamaños de partículas, ¿ya? Aquí podría colocar otros tamices, ¿ya? Conocidos, el número 10, el número 40 y el 200, es decir, el suelo tipo A1 tiene diferentes tamaños, una variedad de tamaños, gravas, arenas, y otro, la cantidad de finos obviamente es menor al 35%. Observen cómo la cantidad de finos, el material que pasa el tamiz 200, es menor al 35%. Y lo que decía adicionalmente es que es material de baja plasticidad. ¿Qué implica esto? Que el material que está acá, ¿ya?, es de baja plasticidad. Eso significa que su índice de plasticidad va a ser menor al 6%. Esas son las curvas características de un suelo tipo A1. Suelos que tienen una variedad de tamaños de partículas, cuyo contenido del tamiz 200, material fino, es menor al 35% y de baja plasticidad. Índice de plasticidad menor a 6. Vamos a irnos al otro lado, o vamos a ver otro tipo de suelo, que en este caso es el tipo A2. Nuevamente estamos con un gráfico de en X diámetro de la partícula y en Y porcentaje que pasa. Otra vez vamos a colocar acá los límites que nos interesan, en este caso el 35%, ¿ya? Y por acá el tamiz 200, que define suelos gruesos de finos. En este caso nos decía en el suelo tipo A2, ya lo vamos a recordar, tiene una amplia variedad de materiales granulares. Nuevamente estamos con diferentes tamaños, pero ¿cuál es la situación? Se diferencia debido a sus contenidos de finos e índices de plasticidad. ¿Ya? Si nosotros graficamos esto, las curvas van a ser similares, ¿ya? Tienen una amplia variedad de tamaños, todos ellos por supuesto tienen una cantidad de finos menor al 35%, pero ahora los finos tienen una plasticidad considerable, en este caso un índice de plasticidad mayor a 6%. Recuerden, el índice de plasticidad es límite líquido menos límite plástico. Los límites son contenidos de humedad que están en porcentaje. Naturalmente el índice de plasticidad también es un porcentaje, está en porcentaje. Finalmente vamos a colocar, bueno, aquí teníamos que esto es un suelo tipo A2 y lo que nos queda es colocar un suelo tipo A3. Tenemos acá el tamaño de las partículas y el porcentaje que pasa. Nuevamente vamos a colocar nuestras fronteras
importantes, 35%. Acá vamos a colocar el tamiz 200, ¿ya? La diferencia fundamental entre el grupo A1 o A2 y en este caso el A3 es que en el grupo A3 habla de arena simplemente y de limo no plástico, ojo, es no plástico. Entonces acá tenemos que colocar un nuevo límite, en este caso el límite que define a las arenas, que ojo acá, para el sistema AASHTO ya no es el tamiz número 4 sino el tamiz número 10. Entonces colocamos acá otro límite adicional y si graficamos las curvas, ya no son curvas tan amplias porque no tienen todos los tamaños a diferencia del A1 y el A2, sino están limitadas por el tamiz 10 y el 200. ¿Por qué? Porque son arenas. Entonces las curvas granulométricas tendrán esta forma, donde además el material fino es no plástico. ¿Qué significa esto? Que el índice de plasticidad es 0. Entonces, esta es una forma más adecuada de entender los suelos del tipo A1, A2 y, en este caso, el A3. Observemos qué tienen en común y qué tienen diferente los tipos de suelo A1, A2 y A3. ¿Qué tienen en común? Todos el contenido de fino son menor al 35%. En el caso del suelo A1 y A3, el material fino tiene una plasticidad que es baja o en otro caso es nula, que es totalmente distinto al suelo A2, cuyo material fino tiene alta plasticidad, mayor a 6%. Y otra diferencia entre estos es que el suelo A1 y A2 tienen una amplia variedad de tamaños, pero el suelo A3 solo tiene tipos de material grueso arena, es decir, por debajo del tamiz número 10. Y de esta forma nosotros ya hemos entendido lo que son los suelos gruesos en el sistema AASHTO. A continuación siguen los suelos finos. Los suelos finos tienen las denominaciones ya desde A4, A5, A6 y A7. Recordamos, suelos gruesos son de A1 a A3 y los suelos finos desde A4 hasta A7. ¿Ya? Y la condición es que el porcentaje que pasa el tamiz 200 en este caso sea más del 35%. Entonces acá rápidamente lo vamos a denotar. Puntos importantes: el suelo A4 es suelo limoso, no plástico o moderadamente plástico. El suelo A5 es similar al suelo A4, seguramente es suelo limoso, pero acá dice que puede ser muy elástico y acá vamos a denotar elástico. Eso es un elemento que está indicado en la normativa, pero eso lo vamos a relacionar con el concepto de plasticidad. Es decir, cuando habla de que puede ser muy elástico, está indicando que es muy plástico o de otra forma tiene una elevada plasticidad, una alta plasticidad. El siguiente suelo es el tipo A6. Dos cosas importantes: hablamos de arcilla plástica, ¿ya? Y finalmente el grupo A7, y estamos hablando de un material similar al tipo A6, es decir, es una arcilla, pero en este caso puede presentar, dice, una elasticidad importante, y ya saben, esto está referido a la plasticidad, ¿ya? Pero nuevamente, en vez de memorizar estos conceptos, es más fácil entenderlo a través de un gráfico. Ya lo habíamos visto con los suelos gruesos del A1 al A3, con sus gráficos de curvas granulométricas. En el caso de los suelos finos, del A4 al A7, es más fácil entenderlo con su carta de plasticidad. Vamos a saltarnos un momento a la carta de plasticidad del sistema AASHTO. De igual forma, en X, en abscisas está el límite líquido y en ordenadas está el índice de plasticidad, ¿ya? Pero en este caso tenemos diferentes divisiones. Observen que tenemos otra vez fronteras. Hay una frontera en el límite líquido que es igual a 40, ¿ya? Tenemos una frontera importante y otra frontera en el índice de plasticidad de 10. ¿Qué nos significa todo esto? Nos está diciendo dos cosas. La primera frontera, la frontera de el límite líquido igual a 40, nos separa dos diferentes comportamientos. Uno,
nos dice que todos los materiales que se encuentran en este sector, ya, son suelos de alta plasticidad. Y todos los suelos que se encuentren en este otro sector, en esta otra frontera, en el lado izquierdo de la frontera, por supuesto son suelos de baja plasticidad. Entonces ya tenemos dos términos. A partir de la frontera de límite líquido 40, todo lo que está por la derecha es suelo de alta plasticidad, suelo fino por supuesto, y lo que está por la izquierda es suelo de baja plasticidad. Luego tenemos la otra frontera, que es con el índice de plasticidad igual a 10. Vamos a decir que todo lo que está por encima de la frontera, ya, es arcilla, y todo lo que está por debajo es limo. Entonces acá lo vamos a recalcar. Tenemos en esta zona de acá el suelo tipo A4, acá el suelo tipo A5, el suelo tipo A7 y acá el suelo tipo A6. Entonces rápidamente identificamos cómo se comportan el tipo de suelo, por ejemplo A7. El tipo de suelo A7 es un suelo de alta plasticidad y además es una arcilla. El suelo A7, de acuerdo a estas dos fronteras, es una arcilla de alta plasticidad. Otro ejemplo podría ser el tipo de suelo A4. El tipo de suelo A4 es por supuesto un limo de baja plasticidad. Otro ejemplo claro podría ser el tipo de suelo A6. De acuerdo a las fronteras definidas, el suelo A6 es una arcilla y en este caso de baja plasticidad. Y finalmente el suelo A5, rápidamente con el gráfico, es un tipo de suelo limo de alta plasticidad. Entonces es más sencillo entenderlo a través de la carta de plasticidad, cómo se diferencian los suelos finos que van del A4 al A6. Entonces, lejos de memorizar estos conceptos, es mejor recordar el concepto de la carta de plasticidad, que acá muy rápidamente lo podemos graficar. Ya tenemos límite líquido, índice de plasticidad, tenemos dos fronteras. Ya, acá tenemos límite líquido 40, índice de plasticidad 10. Recordemos, tenemos suelo A4, A5, A6 y A7. Ya saben, todo esto es alta plasticidad y lo que está acá es baja plasticidad. Lo que está por encima de esta frontera es arcilla y lo que está por debajo es limo. Sencillo, más fácil de recordar. Ahora sí, eso es para determinar o para recordar cómo se definen los grupos de suelos en el sistema ASHTO. Pero ahora, ¿cómo clasificamos el suelo? Una muestra que tengamos nosotros. En el sistema unificado utilizábamos flujogramas. Acá se utilizan tablas, ¿ya? En este caso tenemos para suelos gruesos. Recuerden cuál es el criterio fundamental. El tamiz 200, el valor del 35%, ¿ya? Si lo que pasa el tamiz 200 es menor al 35%, entonces estamos hablando de suelo grueso. Para el suelo grueso tenemos esta tabla. Vean cómo tenemos los tipos de suelos A1, A3 y A2 en ese orden, ¿ya? Y tenemos subtipos A1A, A1B, A3, A2, 4, A25, A26 y A27. Todos estos son grupos de suelos gruesos. Entonces, ¿cómo se trabaja? Lo que hay que hacer es verificar que se cumplan los criterios indicados en estas 5 filas. Observen que los criterios son el porcentaje que pasa del material que pasa el tamiz número 10, el tamiz número 40, número 200, eso de parte de la granulometría, y de parte de los límites de consistencia, el valor del límite líquido y el índice de plasticidad. ¿Cómo se hace esto? Con los datos de nuestro suelo, del que estamos analizando, de granulometría y de límites de consistencia, vamos a ir verificando que se cumplan los criterios, comenzando desde la izquierda
yendo hacia la derecha. Es decir, primero verifico los criterios para el suelo A1A. Si se verifican todos y cada uno de los criterios, entonces el suelo es A1A. Si no se cumple al menos uno de estos, cualquiera, entonces directamente pasamos al siguiente, en este caso A1B. Nuevamente verificamos todos los criterios, ¿ya? Porcentaje que pasa el tamiz número 10, 40, 200, límite líquido e índice de plasticidad. Si se cumplen todos, el suelo es A1B. Si uno no se cumple, pasamos al siguiente, A3. Y así sucesivamente vamos verificando cada tipo de suelo hasta encontrar el que cumpla todos los criterios. Recuerden siempre de izquierda a derecha vamos esto. Entonces, una vez que se identifique el grupo el cual cumple todos los criterios, lo que sigue es determinar lo que se define como el índice de grupo. Y observen que esto es sencillo. El índice de grupo para suelos gruesos, desde el A1A hasta el A25, ¿ya? Todo esto, el índice de grupo siempre va a ser 0. Por ejemplo, un suelo A3, el símbolo total en conjunto es A3 y entre paréntesis se coloca su índice de grupo. En este caso, automáticamente llega a ser 0 por ser un suelo A3. Sin en cambio, los suelos tipo A26 y A27, observen, tienen una fórmula. El índice de grupo se determina a través de esta ecuación, que es función del porcentaje de finos y el índice de plasticidad. El valor que nos salga lo tenemos que redondear al inmediato entero. Si este valor, ¿ya? Esto, dos cosas. Uno, redondeamos al entero inmediato. Y dos, si es un número negativo, si es negativo, automáticamente el índice de grupo lo asumimos como 0. Entonces, dos cosas. Este valor nos puede salir cualquier número real, es decir, va a salir un número real, el cual vamos a redondear a un entero, y si nos sale negativo, lo vamos a asumir el índice de grupo directamente como 0. Lo que sigue a continuación es el cuadro para suelos finos, limos y arcillas. El criterio sigue siendo el porcentaje que pasa el tamiz 200, en este caso si es mayor al 35%, es suelo fino. Entonces aquí cambia un poco este cuadro, ¿ya? Observarán que seguimos teniendo los criterios del tamiz 10, 40, 200, límite líquido e índice de plasticidad, pero acá en el tema de granulometría hay un solo criterio, que es por supuesto que el porcentaje que pase el tamiz 200 tiene que ser al menos, dice 36, es decir, cumplir este criterio, ¿no? Para que sea suelo fino. Luego los únicos criterios que hay que definir o verificar son el límite líquido e índice de plasticidad, e igual de izquierda a derecha. Comenzamos con el A4, si cumple los tres criterios, en este caso solamente tenemos 3, el suelo es A4. Si no cumple al menos uno de ellos, pasamos al siguiente, verificamos si se cumplen los criterios del suelo A5. Si se cumplen todos, el suelo es tipo A5. Si no se cumple al menos uno, cualquiera, pasamos a verificar el siguiente, y así sucesivamente. En este caso, para todos los suelos hay una fórmula única para el índice de grupo, que es una expresión que es un poco más amplia, pero igual es función de datos conocidos: porcentaje de finos, límite líquido e índice de plasticidad. Aplican las mismas reglas. El valor que tengamos, 1 lo tenemos que redondear, y 2, si es negativo, automáticamente el índice de grupo es 0. Entonces, dicho esto, naturalmente lo más sencillo es agarrar un ejemplo. Ya la siguiente diapositiva la hemos adelantado, de hecho, era la carta de plasticidad. Aquí está un poco llena, bueno, la vamos a borrar después. Pero previo a hacer un ejemplo, acá tenemos un resumen de cómo utilizar los cuadros, ¿ya? Igual que hemos visto en el sistema unificado. Rápidamente, primer paso siempre, verificar el contenido del tamiz 200, lo que pasa el tamiz 200. Si el porcentaje que pasa es menor al 35%, es material grueso o material granular. Entonces, ya sabemos, son sinónimos. Suelo grueso o suelo granular es aquel
cuyo porcentaje que pasa el tamiz 200 es menor al 35%. Si no sucede esto, pasamos directamente al paso 5, es decir, el suelo es suelo fino. Entonces veamos, si es suelo grueso, vamos al paso 2, verificamos el porcentaje que pasa es menor al 35%, ok, determinamos los porcentajes que pasan, los criterios que habíamos dicho, tamiz 10, tamiz 40 y tamiz 200, esos son los que nos interesan. Luego, utilizando la tabla de la AASHTO para suelo grueso, verificamos desde el tipo de suelo A1, desde la izquierda, vamos verificando uno por uno, de izquierda a derecha, hasta encontrar el primero que cumpla todos los criterios. Luego, determinamos el índice de grupo, IG, el índice de grupo. Recordemos, para los suelos A1A hasta el A25, todo es igual a 0, excepto el suelo A26 y A27, cuya fórmula hemos visto anteriormente, ¿ya? Para el suelo fino, si es que este criterio no se cumpliera, pasamos directamente al paso 5. En este caso, igual que en el sistema unificado, podemos irnos directamente a la carta de plasticidad, en este caso de la AASHTO, en donde identificamos rápidamente cuál es el grupo de nuestro suelo y con la fórmula extendida determinamos el índice de grupo. Entonces todo esto se va a entender ya a través de un ejemplo.